El reinado de Carlos V fue un período fundamental en la historia europea desde su nacimiento en 1500 hasta su abdicación en 1556. Carlos V dejó una huella imborrable en el continente. Sumérjasemos en quién era Carlos V y exploremos los acontecimientos y logros clave de su reinado. Carlos V nació en Gante, en lo que hoy es Bélgica, siendo sus padres Felipe el Guapo de Borgoña y Juana de Castilla, por lo que es miembro tanto de la Casa de Habsburgo como de la Casa de Trastámara. A la temprana edad de 6 años, Carlos V heredó los tronos de su abuela, convirtiéndose en Carlos I de España, y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto lo convirtió en uno de los gobernantes más poderosos de Europa, supervisando vastos territorios y poblaciones diversas. Carlos V abrazó la idea de un imperio cristiano unificado, y trabajó incansablemente para mantener y expandir su poder. Enfrentó numerosos desafíos y conflictos a lo largo de su reinado, tanto internos como externos. Uno de los desafíos más significativos que enfrentó Carlos V fue la Reforma Protestante, que encendió conflictos religiosos en toda Europa. Como católico devoto, buscó suprimir los movimientos protestantes y mantener la unidad católica. Los esfuerzos de Carlos V para suprimir el protestantismo llevaron a guerras y tensiones en sus territorios. En particular, enfrentó la oposición de figuras como Martín Lutero, quien desafió la autoridad de la Iglesia Católica. A pesar de enfrentar conflictos religiosos, Carlos V también se enfocó en expandir su imperio y fortalecer su influencia. Su reinado fue testigo de la conquista y colonización de vastos territorios, solidificando aún más el dominio europeo en todo el globo. Uno de los logros más notables de Carlos V fue su relación con las Américas. Su imperio incluía territorios en el Nuevo Mundo, y jugó un papel crucial en la exploración y colonización de las Américas. Carlos V patrocinó a destacados exploradores como Hernán Cortés, quien lideró la conquista del Imperio Azteca. Esta expansión en las Américas trajo nuevas riquezas y poder a la corona española. El reinado de Carlos V también vio avances significativos en las artes y la cultura. A menudo se hace referencia al período como la Edad de Oro de la literatura y el arte españoles, con figuras notables como Miguel de Cervantes y el Greco floreciendo bajo su patrocinio. Carlos V se enfrentó a numerosos desafíos políticos a lo largo de su reinado, incluyendo conflictos con otras potencias europeas como Francia y el Imperio Otomano. Estos conflictos pusieron a prueba su liderazgo y sus habilidades estratégicas. En 1556, tras un largo y accidentado reinado, Carlos V abdicó de sus tronos, dividió sus territorios entre su hijo, Felipe II de España, y su hermano, Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V se retiró a un monasterio en España, donde vivió el resto de sus días. El reinado de Carlos V estuvo marcado tanto por grandes logros como por complejos desafíos. Sus esfuerzos por mantener la unidad católica, expandir su imperio y navegar por las complejidades de la política europea dieron forma al curso de la historia. Hoy en día, el legado de Carlos V vive en la rica historia y patrimonio cultural de las regiones que alguna vez gobernó. Su impacto en el arte, la literatura, la exploración y la dinámica política continúa siendo estudiado y apreciado. La influencia del reinado de Carlos V se extendió mucho más allá de Europa a medida que su imperio se expandió. También lo hizo el alcance de su influencia cultural y política. Exploremos el impacto global del gobierno de Carlos V y los legados duraderos que aún se pueden ver hoy. La colonización de las Américas bajo el reinado de Carlos V trajo cambios significativos a las poblaciones indígenas y los paisajes del Nuevo Mundo. La conquista y el asentamiento españoles llevaron al establecimiento de nuevas ciudades, redes comerciales y prácticas agrícolas. En el México actual, el legado del gobierno de Carlos V se puede ver en la fusión de las culturas española e indígena. La combinación de tradiciones, idiomas y prácticas culinarias es un testimonio del impacto duradero de la colonización española. Filipinas, otro territorio bajo control español durante el reinado de Carlos V, lleva la huella de la influencia española hasta el día de hoy. La lengua española, el catolicismo y los estilos arquitectónicos hablan del intercambio cultural duradero entre España y Filipinas. En toda América del Sur, la arquitectura colonial española y las tradiciones culturales siguen prevaleciendo. Ciudades como Lima, Cuzco y Cartagena muestran la grandeza arquitectónica y la elegancia artística que surgieron bajo el gobierno de Carlos V. Además de la arquitectura, el arte y las prácticas religiosas también florecieron durante este período. Los retablos, esculturas y frescos creados por artistas indígenas y mestizos reflejaron la fusión de las tradiciones artísticas europeas e indígenas. El impacto del gobierno de Carlos V se extendió más allá de los ámbitos de la política y la cultura al mundo del comercio, y el comercio. El alcance global de España trajo nuevos bienes, recursos e ideas a Europa mientras remodelaba los sistemas económicos en todo el mundo.
La afluencia de metales preciosos de las Américas, particularmente plata de México y Perú, impulsó la economía española y creó una demanda global de artículos de lujo. El control de España de estos valiosos recursos le dio a Carlos V una influencia significativa en la política europea. Los galeones españoles, cargados de tesoros del Nuevo Mundo, navegaban por aguas peligrosas para traer riqueza de vuelta a Europa. Estos viajes eran una parte integral de la red comercial mundial, y ayudaron a solidificar la supremacía económica de España en el siglo XVI. Si bien el Imperio español bajo el reinado de Carlos V floreció, también tuvo profundas implicaciones para las poblaciones indígenas. La llegada de las enfermedades europeas, el trabajo forzado y la asimilación cultural tuvieron efectos devastadores en los pueblos nativos. Hoy en día, se están realizando esfuerzos para reconocer y preservar las culturas indígenas y sus contribuciones a las regiones que alguna vez estuvieron bajo dominio español. Los proyectos de revitalización cultural y la promoción de las lenguas indígenas tienen como objetivo recuperar y celebrar el patrimonio diverso que es anterior a la colonización europea. No se puede subestimar el impacto del reinado de Carlos V en la política global. Como gobernante de vastos territorios, desempeñó un papel importante en la configuración del equilibrio de poder en Europa y más allá. Los conflictos y alianzas de Carlos V con otras potencias europeas definieron gran parte del panorama geopolítico de la época. Sus luchas contra Francia, el Imperio Otomano y varios estados alemanes fueron parte de una lucha más amplia por la supremacía en Europa. Su relación con Inglaterra, particularmente durante el reinado de Enrique VIII y más tarde Isabel I, estuvo marcada tanto por alianzas como por tensiones. La fallida invasión de Inglaterra por parte de la Armada Española en 1588 es un testimonio de las luchas de poder en curso entre estos dos formidables imperios. Las maniobras políticas y las campañas militares de Carlos V allanaron el camino para futuros conflictos y dinámicas de poder en Europa. Sus acciones prepararon el escenario para siglos de imperialismo europeo y dieron forma al mundo en el que vivimos hoy. El reinado de Carlos V también tuvo un profundo impacto en el desarrollo de la gobernanza europea. Sus intentos de centralizar el poder y afirmar el control sobre diversos territorios sentaron las bases para el surgimiento de monarquías absolutas. Las reformas administrativas iniciadas bajo Carlos V tenían como objetivo agilizar la gobernanza y fortalecer la autoridad de la corona. Este cambio hacia un control centralizado tuvo implicaciones de gran alcance para el futuro de los sistemas políticos europeos. El concepto de monarquía de derecho divino, que afirmaba que los gobernantes derivaban su autoridad directamente de Dios, ganó prominencia durante la época de Carlos V. Esta ideología proporcionó una justificación para el gobierno centralizado y absoluto, consolidando el poder de los monarcas para las generaciones venideras. A pesar del inmenso poder e influencia que ejercía Carlos V, su reinado no estuvo exento de desafíos y reveses. La inmensidad y diversidad de su imperio hicieron de la gobernanza efectiva una tarea compleja y a menudo ardua. Las diversas culturas, lenguas y tradiciones dentro del imperio de Carlos V requerían una cuidadosa navegación y tacto diplomático. Las costumbres y privilegios locales a menudo chocaban con el creciente poder de la monarquía centralizada, lo que llevaba a conflictos y levantamientos. Los protestantes en el Sacro Imperio Romano Germánico, así como otros territorios bajo el gobierno de Carlos V, representaban una amenaza significativa para su autoridad. La expansión del protestantismo desafió la unidad religiosa que buscaba mantener y desató oleadas de agitación social y política. La Paz de Augsburgo en 1555, que estableció el principio de cuius regio, eius religio, cuyo reino, su religión, otorgó derechos legales y políticos a los gobernantes protestantes en el Sacro Imperio Romano Germánico. Este compromiso fue un reflejo de los desafíos que enfrentó Carlos V para equilibrar el poder y la afiliación religiosa dentro de sus territorios. La abdicación de Carlos V en 1556 marcó el final de una era y preparó el escenario para nuevas dinámicas políticas en Europa. Su decisión de dividir su imperio entre su hijo y hermano reflejó las complejidades de gobierno y sucesión en un imperio vasto y diverso. El legado del reinado de Carlos V sigue siendo estudiado y debatido por historiadores y estudiosos. Su gobierno tuvo consecuencias de gran alcance para la política, la cultura y la economía, dejando una huella imborrable en la historia de Europa y el mundo. Mientras reflexionamos sobre el reinado de Carlos V, es importante reconocer las complejidades y matices de su gobierno. Sus esfuerzos por expandir su imperio, mantener la unidad religiosa y afirmar el dominio influyeron en el curso de la historia y dieron forma al mundo en el que vivimos hoy.